Pues esta tarde estamos hablando de la vida de David, y esta tarde vamos a hablar de la historia más famosa, creo que de la vida de David, y es cuando él se enfrentó al gigante Goliat. Y esta historia se halla en el 1 de Samuel 17, 26. 17, vamos a estar en todo ese capítulo, pero quiero leer el versículo 26 de este capítulo. Dice: David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Y esto es tan extraordinario porque voy a hablar de lo que aconteció ese día y estas palabras valientes que salieron de este joven afrontando este gigante delante de él. ¿Y por qué pudo él hablar estas palabras con tanta valentía, con tanto corazón, sabiendo que Dios estaba con él? Entonces, en esta ocasión, otra vez, los filisteos estaban de guerra contra el ejército de Israel. Y a veces nosotros pasamos por problemas, ¿verdad? Y sentimos el mismo problema. Otra vez. Yo pensé que vencí este problema, pero otra vez está. Y así eran los filisteos para los israelitas. Otra vez atacaban, otra vez estaban de guerra, otra vez querían matarlos y hacerles daño. Y a veces así es la vida. El enemigo, nuestro enemigo, quiere hacernos daño, nos quiere pelear, pero el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Y Saúl y el ejército estaban situados en esta ocasión en el valle de Ela. Y los soldados de Israel estaban en un lado del valle. El valle estaba por de medio y los filisteos estaban en el otro lado y los dos ejércitos estaban listos para pelear. Pero los filisteos tenían una arma grande y era Goliat. Dice en 1 de Samuel 17, 4 al 5, dice: luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecho de bronce pesaba 57 kilos. 3 metros son como 9 pies de altura. So, imagínense qué grande, alto era este hombre campeón. Había ya matado a muchas personas en las batallas. Y era un gigante grande. El ejército de Israel estaba atemorizado de él. Entonces dice en 1 de Samuel 17, 8 al 9, entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Los estaba desafiando. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Pongan un campeón. Y nosotros vamos a pelear. ¿Para qué usar todo el ejército? Yo voy a pelear por mi lado, por los filisteos. Ustedes pongan un campeón que pelea por su lado, y el que gane va a ganar. Vamos a ser sus esclavos. Y él salía cada día para desafiar al ejército que mandaran a alguien pelear contra él. 1 de Samuel 17, 11 dice: cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Ellos miraron este hombre gigante, grande, y dijeron: no podemos, aquí nos vamos a quedar. Él nos puede agarrar y tirar y ya. Entonces, ese gigante era muy intimidante. Y recuerda
que los hombres valientes de Israel estaban allí juntos para pelear por Israel y estaban ellos atemorizados. Estos no eran hombres que no tenían experiencia en el campo de la batalla. Eran soldados que habían estado en bastantes batallas. Habían visto guerra, pero ellos delante de este gigante estaban atemorizados. A veces en la vida nosotros vemos problemas muy intimidantes, ¿verdad? Aprendemos las noticias y vemos, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Abrimos un sobre que nos llega en el correo del banco. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a pagar? Nos llega una llamada de una persona enojada con nosotros y nos está diciendo muchas cosas feas y nos sentimos sobrellevados. ¿Qué vamos a hacer? Y así se sintieron los hombres de Israel, porque ellos no nada más estaban peleando por sí mismos, estaban peleando por su nación, estaban peleando por sus esposas, sus hijos, sus familiares, los tenían que defender. Y aquí estaba este hombre campeón, grande, gigante, delante de ellos. Pero vemos esto en 1 Samuel 17, 12 al 15. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo, Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas de Belén. Entonces aquí está David, ahí está Isaí, los 3 hermanos de David estaban en el ejército y David era el menor. Él iba y venía de ahí para allá para traerle a su papá noticias. Y su tarea no era ser soldado campeón, era de cuidar las ovejas de su papá en Belén. Eso lo hizo, pero él lo hizo con mucha excelencia. Y sus 3 hermanos estaban en el ejército. En 1 Samuel 17, 16 dice, durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Imagínense, él salía en las mañanas, ¿quién me va a pelear? ¿Quién va a venir contra mí? Ustedes son perros. Les decía, les insultaba, les decía, los amenazaba. Pero él estaba, yo soy el campeón, vámonos, vámonos. Él estaba listo para pelear. Y el ejército de Israel estaba, que se termine esta pesadilla. Entonces, el número 40 en la Biblia representa días de prueba. Dios estaba probando a sus ejércitos, a su pueblo. Y este gigante se sentía muy confiado en su poder y en su estatura y amenazaba todo el ejército de Israel. Now, nuestro enemigo, Satanás, también es así. Él nos amenaza. Él nos dice, tú nunca vas a cambiar. Dios no tiene el poder. Tú eres un caso muy grande, muy complicado para Dios. Nada te va a ayudar. Nadie te va a ayudar. Y Él nos dice y pasea por nuestra vida, ¿que no? No puedes contra mí. No la vas a hacer. ¿Quién piensas que eres? No eres nada. Dios no está contigo. Y nos dice esto a nuestras mentes, ¿que no? Y Él hace todo para desanimarnos completamente. Y así era este enemigo, este filisteo, este gigante al ejército, al pueblo de Dios. ¿Ok? So, 1 Samuel 17 al 18 dice, un día Isaí le dijo a David,
toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Algo muy menor, no era gran cosa. David iba a obedecer a su papá. Y la única manera de informarse en esos días, porque no había teléfonos celulares, ni messaging, ni nada, era mandar y traer noticias. Y eso es lo que Isaías, ¿cómo están? ¿Están peleando? ¿Están en batalla? ¿Están bien? Y David salió, dice, temprano en la mañana para el viaje hacia el lugar de la batalla. Dejó las ovejas con alguien que los cuidó, porque él era responsable. Y halló que los 2 ejércitos estaban frente a frente, listos para la pelea. Y David dejó las provisiones en el que estaba encargado con el capitán y fue a buscar a sus hermanos. Y dice en 1 de Samuel 17, 23 al 25, mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantados. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. Y el rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Era algo muy bueno, pero nadie se atrevió a pelear contra este gigante porque dijeron, me va a matar, aquí me voy a quedar. No lo voy a hacer, aunque el rey me dé todo su reino, no lo voy a hacer. Y así estaban espantados estos soldados. Querían huir, estaban atemorizados. El temor es algo que nos afrenta todo el tiempo, ¿qué no? ¿Y qué hacemos con él? El rey ofreció todo esto, nadie se atrevió, pero vemos en 1 de Samuel 17, 26, David preguntó, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? David no vio un gigante, él vio un enemigo de Dios. David no vio la grandeza del gigante, él vio la grandeza de su Dios. Y hermanos, hermanas, nosotros tenemos un rey, un Dios poderoso, glorioso, fuerte, sobre todo lo demás. El mundo vive en temor, sus vecinos viven en temor, pero nosotros somos hijos de Dios y nosotros caminamos con Él. Él nos tiene en sus manos y Él nos va a ayudar, va delante de nosotros. Y David tenía la perspectiva de quién es este filisteo pagano. Él no conoce a Dios. Él no es hijo de Dios. Dios no lo va a cuidar. Y se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente. David no vio hombres espantados, atemorizados. David vio el ejército del pueblo de Dios. El ejército del Dios celestial. Y él vio la batalla espiritual enfrente de él. Ese gigante no era su enemigo, era el enemigo de Dios. Y David sabía que Dios era mucho más grande que este enemigo delante de él. Los soldados curtidos se encogieron en temor. Pero David no, y él era chamaco, él no tenía armas, él no tenía una espada, no tenía nada. Y cuando uno tiene temor, o en otras palabras, honra a Dios, no tienen razón de temer a nadie
o a nada más, porque Dios está con nosotros. Queremos vivir y honrar a Dios. Queremos vivir con eso. Señor, quiero hacer la cosa correcta delante de ti. Señor, yo quiero honrarte. Yo quiero obedecerte. Señor, tú vas delante de mí. Tú me vas a cuidar. Y David tenía una conexión sincera y cercana con Dios. Y sabía que este gigante Goliat era un enemigo de Dios y estaba desafiando a Dios y no tanto al ejército de Israel. David pudo ver lo que estaba pasando. El rey Saúl no lo vio. Los príncipes de Israel no lo vieron. Los hombres en el ejército no lo vieron. Pero este chamaco, y algunos piensan que David tenía como 15 o al 17 años en esta época. Sí. Y David supo. ¿Y saben por qué? Porque él tenía una conexión, una intimidad, una amistad con Dios. Él conocía a Dios. Los otros hombres no, pero él sí. Y hermano, hermana, eso es lo que nos va a dar la valentía con esta vida, con lo que todo lo que está pasando. Vemos el crimen, vemos la violencia, vemos ICE, vemos todas las cosas que están pasando, los biles, las deudas que vamos a hacer, pero también tenemos que recordarnos del tamaño grande, de la grandeza de nuestro Dios. Efesios 6:12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. David reconoció que su enemigo no era este gigante ni el ejército de los filisteos. Su enemigo era el mismo enemigo de Dios. Y David vio el tamaño del gigante, pero él conocía el tamaño, la grandeza de Dios también. Y esa es la invitación que Dios nos hace cada día. Él quiere que nosotros caminemos juntos con Él, pegaditos con Él, porque la vida está llena de problemas, está llena de situaciones difíciles para nosotros. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ay, ¿qué voy a hacer? Pero Dios está con nosotros y Él sabe qué vamos a hacer. Y Él nos quiere instruir, y Él nos quiere dar sabiduría, y Él nos quiere ayudar en el momento, así como le ayudó a Julissa cuando oró con ese dolor. Señor, ayúdame. Gloria a Dios. Dios la ayudó. Aleluya. Y así Dios quiere obrar en nuestras vidas realmente, porque es un Dios real. Y David conocía la realidad de Dios. Saúl no lo conocía. Saúl no lo creó. Saúl tuvo temor al gigante, pero no le tuvo temor o respeto o honra a Dios. Él honró al gigante, pero no honró a Dios. Entonces, nuestro enemigo su enemigo era el mismo enemigo de Dios. Nuestros vecinos, nuestros enemigos, los que nos hacen mal, no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es Satanás. Él el maligno que quiere amenazarnos y atemorizarnos para que no llevemos a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué orar? Nos dice, nos amenaza, no vayas a la iglesia, no te sirve de nada, no leas tu Biblia, ¿para qué? No te está ayudando. ¿Para qué obedecerle a Dios? ¿Para qué obedecer lo que Dios te dice en tu palabra? No vale la pena. Dios no va a obrar, nos dice, nos amenaza. Y sabe que Él es un mentiroso. Jesús dijo, todo lo que Él dice es mentiras. Él es el padre de la mentira. Y Él quiere hacer todo para que nosotros tomemos la postura del ejército de Israel contra ese gigante que estaban, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a morir.
Y eso es lo que el enemigo quiere que nosotros hagamos diariamente en nuestros problemas, en nuestras situaciones. Y Dios nos invita, conózcame a mí, mi poder, mi amor, mi cuidado por ti. Yo quiero obrar en tu vida. Entonces, el enemigo nos quiere en la posición de los soldados de Israel, espantados y atemorizados, atormentados. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Voy a confiar en Dios, voy a orar, voy a obedecer a Dios, voy a leer su palabra, lo voy a declarar en mi casa. ¿Me quieres escuchar, Satanás? Vámonos. Amén. Entonces, primera de Juan 4:4 dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Amén. Gloria a Dios. Él es más grande del problema, de la necesidad, de la culpabilidad que sentimos, la pena, la vergüenza, el pasado, los fracasos, las fallas. Él es más grande que todo eso. Él es más grande que la duda. Él es más grande que la incredulidad. Él es más grande que la ansiedad. Él es más grande de la tristeza de nuestros corazones. Él es más grande del abandono que sufrimos hace años. Él es más grande de, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no lo voy a lograr. Él es más grande que eso. Entonces, Apocalipsis 12:11 nos dice, ellos lo han vencido, y está hablando de Satanás, por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Mi Dios es grande? ¿Mi Dios es fuerte? ¿O qué voy a hacer? ¿Aquí me voy a quedar? Amén. Que nuestro testimonio sea, confío en ti, Señor. Tú eres grande y fiel. Me has sacado antes, me vas a sacar otra vez. Gracias, Señor. Amén. Yo recuerdo en un tiempo, hace muchos años, estábamos en una situación nuestros biles siempre estaban cada mes más grandes que nuestra paga. Y hacía todo yo por ahorrar dinero. Todo. Y cada mes era una desafío para mí. Y recuerdo que comencé a agarrar muchos versículos de la Biblia que habla de cómo Dios nos suple nuestras necesidades, es nuestro proveedor, y sus bendiciones sobre nuestras vidas. Y hice una lista de ellos y comencé a orarlos sobre mi vida, sobre nuestra situación, porque dije, vamos a declarar bancarrota, nos vamos a quedar aquí. Era muy difícil para nosotros. Y comencé a orar y comencé a decirle al Señor, Señor, tú conoces, tú nos ayudas, Señor. Recuerdo que iba a la tienda y tenía $50 a la semana para comprar el mandado en 1990, 92 por ahí. Y recuerdo que decía, Señor, el cheque no me dicta cómo vivir, Señor, el escasez no es mi Dios, tú eres mi Dios y tú vas a suplir nuestras necesidades, Señor, y que este dinero nos estire, Señor, y que pueda comprar lo que necesito comprar para darle de comer a mi familia. Y de una manera u otra, nadie se murió de hambre, gloria a Dios. Pero el Señor suplió, el Señor nos ayudó y nos ha ayudado. Y cuando nosotros ponemos a Dios más grande y más poderoso que el problema, eso es fe, eso es creer. Y Dios quiere ver eso en nosotros. Señor, confío en ti. Gracias por estos $50 para comprar comida para la casa, pero mi confianza está puesta en ti. Tú eres el que nos suple, Señor, no el cheque, tú eres. Y voy a confiar en ti, Señor. Y gracias a Dios Pablo en una ocasión escribió, he aprendido estar conforme en la escasez y en la abundancia. Y porque todo viene de Dios. Todo viene de Dios.
y podemos confiar en Él. Pero ¿sabe qué? Sé algo, el enemigo quería verme toda deprimida, toda, ¿qué vamos a hacer? Nunca vamos a cambiar, siempre vamos a estar pobres, no vamos a poder comprar nada, siempre vamos a estar aquí así en esta situación. Y eso no era verdad, eso era una mentira. Y Dios poco a poco nos fue sacando de ese lugar. Pero ¿de dónde viene la valentía? Viene de una relación y conocimiento de Dios cercana. De nos levantamos, gracias Señor por este día, gracias que tú estás conmigo, gracias que tú vas delante de mí, te alabo, te adoro Señor, ayúdame a obedecerte Señor, ayúdame a hacer lo que tu palabra me dice Señor. Entonces el cuidado de las, eso venía y David lo tenía, porque él cuidaba las ovejas y pasaba tiempo en comunión con Dios. El cuidado de ovejas es nada más vigilarlas, y me imagino que mientras que él estaba ahí en el cerro cuidando de las ovejas, él estaba hablando con Dios, él estaba adorando a Dios, él estaba componiendo cantos a Dios. Uno de ellos está en Salmo 23. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito, nada me falta. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así de honra su nombre. Aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Eso fue uno de los cantos que salió en su tiempo como pastor de ovejas. David pudo haber estado en su teléfono viendo Facebook o alguna otra distracción, pero él se la pasó hablando con Dios, comunicándose con Dios, entregándole a Dios sus sueños, sus deseos. Y tuvo esa conexión con Dios. Y nosotros también podemos tener esa misma conexión con Dios. Y no es de brincar alto o memorizar la Biblia, es nada más, gracias Señor que tú estás aquí conmigo mientras que estoy lavando los trastes, mientras que estoy haciendo el quehacer. Gracias Señor por este día. Eso es conexión con Dios. Entonces David era un artista por su música, pero él tenía también un corazón de guerrero, poseendo ternura y fuerza para lo que necesitaba hacer. Dios le tenía temor a Dios y entonces no le tenía temor a Goliat, porque Dios era más grande en él que el gigante. Saúl no le tenía temor a Dios y le tenía temor más bien a las opiniones del pueblo. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué están pensando de mí? Yo soy el líder aquí. ¿Qué piensan de mí? Y no le tenía temor a Dios y le tuvo temor al gigante. Dice en 1 de Samuel 17, 28 al 29, dice, pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. Y David le contestó y dijo, ¿qué hice ahora? Puedes ver eso entre hermanos y hermanas, ¿verdad? Pues, ¿qué? Solo hacía yo una pregunta, dijo David. El hermano de David lo atacó y lo quiso desanimar. Y él lo conocía mejor. Los hombres de Israel vieron en David, pienso que vieron valentía, vieron fe, quizás vieron el Espíritu Santo sobre él.
Y dijeron, wow, este joven quizás pueda matar al gigante. Y Elías vino y dijo, no, él es un pequeño, él nada más cuida ovejas, no lo escuchen, no le pongan atención, conozco tu orgullo. Él hizo todo para avergonzar a David y desanimarlo. Nuestro enemigo hace lo mismo. Quiere desanimarnos para no hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer. ¿Tú piensas que tú vas a servir a Dios? ¡Ja! ¿Tú piensas que vas a ir a hablarles las almas de Cristo? ¡Ja! ¿Tú piensas que vas a poder diezmar y ayudar? No, tú no puedes. ¿Tú piensas que puedes ser líder de un grupo pequeño? No. Tú te descalificaste hace mucho. Pero Dios quiere que nosotros le digamos sí. Y David le dijo a Dios sí. Entonces, el enemigo usa personas que están a nuestro alrededor para desanimarnos, obedecer a Dios y caminar en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Cuando Dios le pone a usted a hacer algo, hazlo. No pida opiniones. No vaya para ver qué dicen. No, haz lo que Dios ha puesto en ti a hacer. Todos tenemos alguna tarea. Y David vemos que no le puso atención. La palabra de Dios y el conocimiento que él tenía con Dios era más grande que las opiniones de los demás. Y esto es lo que Dios está desarrollando en cada uno de nosotros. No se imaginan cuántas personas me han dicho, tú no puedes ser líder, tú no puedes ser pastora, tú eres una mujer, las mujeres no deben de tener ese cargo. ¿Y saben lo que les digo? Pues Dios me llamó y le dije sí, aquí estamos. No estoy aquí porque yo quiero estar aquí, estoy aquí porque Dios me llamó, me dio este don y lo estoy haciendo lo que Él me llamó a hacer. Es todo lo que podemos hacer. Entonces, primera de Samuel 17, 32 al 33 nos dice, David dijo, no se preocupe por este filisteo, yo iré a pelear contra él. Y Saúl, el rey, le dijo, no seas ridículo. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. El rey Saúl le dijo, tú no puedes matar al gigante, ¿qué te crees? No seas ridículo. No era ánimo, era desánimo. El rey Saúl no le tenía mucha confianza a David, pero vamos a ver esto. Primera de Samuel 17, 34 al 37. Pero David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene por robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y le golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos. Y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Señor, ¿por qué estoy pasando por tantos problemas? ¿Qué está pasando? A veces es entrenamiento para lo que viene después. David dijo, ¿por qué el oso, el león? Tengo que defender a mis ovejas. Y él los defendía muy bien. Pero era entrenamiento para el gigante que él iba a enfrentar un día. Y él sabía que Dios estuvo con él para cuidar a las ovejas, del león y del oso. Y él sabía que Dios iba a estar con él para pelear contra este gigante. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. En Zacarías 4:10 dice, no menosprecien estos modestos comienzos.
pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Zorobabel era un rey de Israel después de la cautividad, pero Dios le dijo, no menosprecies ese león, ese oso, no los menosprecias. Esos problemas que pasas donde tienes que confiar en Dios, cuando tienes que orar, cuando viene el dolor y tienes que orar, no lo menosprecies. Quizás vayas a orar por personas que están enfermas y vayan a sanar. No menosprecies cuando le hablas a tus hijos de Dios y les hablas de lo que Dios ha hecho en tu vida o en la Biblia, porque quizás un día vas a hablarle a un grupo de personas lo que Dios ha hecho. No lo menosprecies. Cuando comenzó la comida, ellos nada más a 20 personas daban o a sus vecinos, pero le hacían bien. Fueron consistentes, no se dieron por vencidos y mira lo que Dios ha hecho con el ministerio de distribución. 500 al fin de semana, gloria a Dios. No menosprecies los empiezos pequeños. Primera de Samuel 17:40 dice, tomó entonces David 5 piedras. Saúl le convenció a Saúl que él lo podía hacer y pienso que Saúl reconoció la unción de Dios sobre la vida de David. Él reconoció que este joven no era nada más un joven chamaco que cuidaba ovejas. Él vio el llamado de Dios sobre este joven. Y le dijo, ok, te voy a poner mi armadura, y no le quedó. Y David dijo, no puedo pelear con esto. Y mejor se puso él su cinto y lo que él tenía, y fue y tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Qué valiente. Alguien dijo, Goliat era uno, y Goliat tenía 4 hermanos. Están en el libro de Primera de Crónicas. Y David tenía 5 piedras, porque él quería no nada más matar a Goliat, él quería matar a los 4 hermanos de Goliat. Y cuando Dios pone su poder en nosotros, podemos hacer cosas maravillosas. Yo no puedo ser padre. Sí, quizás Dios te dé una tribu. Yo no puedo ser que tenga un negocio. Sí, quizás Dios te quiera bendecir y prosperar por medio de eso. Yo no puedo hacer esto. Sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, cuando Goliat vino y vio a David, se sintió tan insultado por ver este chamaco sin armadura ni sin ningún arma. Él vio a David salir, nada más así, vestido como pastor, y dijo, ¿Qué? Esto es un insulto, esto es it's a joke, un chiste. Y dijo esto en 1 de Samuel 17, 43 al 44. ¿Soy acaso un perro? Le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, le gritó Goliat. ¡Qué intimidante! Y David nada más no tenía así nada, no tenía arma, no tenía nada para defenderse. Y pobrecito de David, porque esto le hubiera puesto bien nervioso, ansioso, temeroso. Pero David estaba fijo en su fe y su confianza en Dios. Cuando Dios está en nosotros, cuando Dios nos pone una tarea delante de nosotros, yo no sé, pero hay como un poder que viene sobre nosotros y decimos, vámonos. Gracias, Señor, lo vamos a hacer. Y pienso que eso es lo que David tenía dentro de él en el momento. Y eso es lo que Dios quiere obrar en nuestras vidas.
No tenemos que ver la vida con, ay, ¿qué voy a hacer? Ay, ansiedad. Ay, aquí me voy a quedar. No, tenemos a Cristo, el grande en nosotros. Él está con nosotros. Podemos tener esa plática difícil con esa persona. Podemos nosotros ir a conseguir un trabajo, a trabajar. Podemos nosotros ahorrar dinero. Podemos hacer lo que necesitamos hacer. Entonces, 1 de Samuel 17:45 dice, David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Señor de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. No vino contra él, vino contra Dios. Y dice, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregaré a ustedes en nuestras manos. Gloria a Dios. Eso es fe. Eso es confianza en Dios. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Eso es lo que Él quiere criar en nosotros. ¿Cómo podemos hacer eso? Pasar tiempo con Dios, pasar tiempo en su palabra, conocerlo a Él, ver su obra en nuestras vidas. Gloria a Dios, cuando estamos en cama de enfermedad, ¿está Dios con nosotros? Sí, podemos. Cuando estamos frente a un problema, ¿está Dios con nosotros? Sí, podemos. Cuando no sabemos qué hacer, ¿está Dios con nosotros? Sí, podemos. En medio del dolor, en medio del problema, en medio de la necesidad, Él está con nosotros. David lo vio cuando estaba cuidando las ovejas. David lo vio cuando vino un oso y un león y lo quería atacar. David conocía a Dios y su Dios era más grande que ese gigante de 9 pies delante de él. Nuestra fe va a hablar. Nuestro temor va a hablar también. Nuestra ansiedad va a hablar también. Y lo que Dios quiere ver en el momento de la crisis es, Señor, confío en ti. Señor, tú me vas a ayudar. Señor, tú nos vas a sacar adelante. Amén. Hace muchos años tenía una hermana y orábamos juntas y ella estaba comprando una casa. Y había tantos problemas con el escrow. Era una casa, estaba vendiendo su casa y luego estaba comprando otra y se va a cerrar para tal día. Ya hacía los arreglos para moverse y luego, oh no, tuvimos este problema, va a ser la semana que entra. Y tuvo que cancelar todo para la semana que entra. Y así le fue por como 5 veces. Y ya estaba ya para... no sabía qué hacer. Y recuerdo que habíamos estado orando y pidiéndole al Señor y problema tras problema. Y Señor, ¿qué pasó? Y recuerdo que me habló en un día y dijo, ya no puedo, nos cancelaron otra vez, ya me quiero morir, mi esposo y yo nos queremos matar ya porque ya no podemos con esto. Y dije, hermana, cuidado, eso no es fe, vamos a orar, vamos a confiar en Dios. Dios tiene el plan, tienes que confiar en Dios, porque no había nada más que hacer. Pero nuestro temor habla, nuestra ansiedad habla. Y lo que habló David fue su confianza y su fe en el Señor. Y Dios estaba con él. Y David profetizó que lo que iba a pasar. Dijo, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y él tenía tanta confianza en Dios y en el momento de crisis, en el momento que ese gigante lo pudo haber matado, él habló de su confianza en Dios. Yo quiero ser así.
Yo quiero decir, gracias Señor, tú eres grande, tú eres fiel, tú nos vas a sacar adelante, tú nos vas a ayudar con esto, Señor. Yo soy tu hija, Señor, tú ves por mí. Amén. Entonces él profetizó y Dios es tan grande, dice que Primera de Samuel 17, 48 al 51. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Él no corrió de él como los soldados de Israel, él corrió hacia él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. No, esa piedra no lo mató, pero sí lo noqueó. Y así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Dios estaba con David. No piensan que Dios dirigió esa piedra a donde le iba a impactar más al gigante y iba a caer. Pienso yo que Dios puso su mano sobre esa piedra y ¡paz! Le dio y cayó. Eso fue el poder de Dios mostrado en la vida de David y a todo el ejército de Israel. No fue David, no fue una tirada de suerte, fue Dios, completamente Dios. Y a veces pasamos por cosas difíciles y decimos, ¿cómo salimos de eso? Eso fue Dios. Es lo único que podemos decir. Entonces, cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se pusieron en pánico y el ejército de Israel los atacó y ganaron una gran batalla por la valentía y la confianza que este muchacho David mostró en el Dios de los ejércitos. Amén. Un hombre, un joven, un chamaco hizo toda la diferencia para la nación de Israel en esa situación. Usted quizás diga, mi hogar es tan desordenado, es tan difícil, nunca vamos a cambiar. Dios usó un muchacho, un joven, con fe. Mi familia nunca va a cambiar, siempre vamos a estar así, siempre vamos a estar de malas. Un muchacho con fe en Dios. Dios puede usarle a usted. Dios puede cambiar su familia, sus hijos, su vecinidad. Toma fe. Quizás digamos, mi futuro no va a ser bueno porque pues no tengo así mucha inteligencia como otras personas. Dios en nosotros, Él puede hacer algo grande. Él puede hacer algo maravilloso. Pero Él quiere que nosotros le tengamos fe para llevar a cabo sus propósitos por medio de nuestras vidas. No nuestros propósitos, sus propósitos. Entonces Filipenses 4:13 dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. ¿Quién le dio las fuerzas a David? Dios. No eran fuerzas de David, era Dios. Dios puede, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El mismo Dios que estuvo con David está con nosotros. Él es el mismo. Entonces podemos nosotros llevar a cabo todo lo que Dios nos manda hacer en sus fuerzas. Podemos hacer lo imposible con nuestro Dios delante de nosotros. Y también necesitamos recordar que nuestros problemas, nuestras necesidades, los obstáculos delante de nosotros no son tan grandes como nuestro Dios. Él es más grande. Eso es algo que yo he tenido que
recordar vez tras vez, Señor, tú eres más grande que este problema, tú eres más grande que este bill, tú eres más grande que esta situación que estoy enfrentando, tú eres más grande, Señor. Tú vas a llevar a cabo tus propósitos, Señor, pero tú eres más grande. Y Él es. Entonces, a veces nos sentimos sobrellevados por la grandeza de nuestros problemas, pero el tamaño del problema no se puede comparar con el tamaño de nuestro Dios. Y David reconoció eso. Amén. Y Dios quiere obrar también en su vida, en su situación, en su problema, en su necesidad, porque Él es más grande. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.